Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y continuamos con las eliminatorias asiáticas en este gran juego Capitán Tsubasa 2 para Nintendo NES. Y bueno, hoy nos toca contra un equipo también muy parecido en las características como el partido anterior, mientras que acá le voy mostrando la clave. Para los que quieran arrancar a jugar de este partido, si pasó algo como le fui diciendo en los partidos anteriores, que te pueden cortar la luz o puede tirar algún error el emulador, que me ha pasado muchas veces. Entonces bueno, si se crashea o algo, tienen ahí para poner pausa el video. Vamos a hacer los cambios pertinentes. Siempre lo sacamos a Misugi. Ahí ajustamos un poco la alineación del equipo y bueno, y comenzamos. Vamos a jugar contra Corea del Norte. Esta vez tiene las características muy similares al equipo iraní que hemos vencido muy apretadamente. La verdad que fue un equipo que nos hizo trabajar mucho. Ahí se va Rellito con su super barrida en 29 minutos 10 y lo manda a volar como un campeón al número 9. Recupera la pelota rápidamente para el equipo japonés. Ahí va tocando la pelota para el capitán Oliver Atom, que sin perder tiempo hacemos una pared. Ahí Shito le vuelve a hacer un pase al capitán. Ahora vamos a realizar el gol del combo, los toques combinados. Ahí Tom le devuelve la pelota al capitán Tsubasa en el área y tiene un largo alcance los toques combinados. Y ahora vamos a ejecutar la primera chilena drive. Ahí toma el efecto. El portero ataja y vuela y desvía la pelota y recupera el número 4, que va desviando el balón. Le queda el número 8. Nos arriesgamos ahí con Tsubasa en hacer la chilena. Estuvo a punto de convertir, pero el portero atajó la pelota y le sacó toda su potencia. Ahora va llevando la pelota el jugador coreano. Ahí se va Resoda. Lo manda a volar nuevamente al jugador número 9. Y recuperamos otra vez el balón, por suerte. Y ahora con Soda vamos a hacer el pase de la navaja. No nos vamos a arriesgar. Ahí toma el efecto, la agarra Tom Misaki. Oliver va retrocediendo un poco. Ahora vamos atacando. El número 2 lo marca Tom, pero no le puede sacar la pelota. Ahora va el número 8 en el aire y lo hace pasar de largo Tom. Le queda la pelota a Shito, que recibe la marca del portero y del número 3. Le desvían la pelota, le queda el rebote a Soda, que es marcado por dos jugadores, el número 5 y el número 7. Si hacemos cerrar, puede ser que le quede la pelota a uno de sus jugadores. Perdió ahí Soda, pero rápidamente el hermano Tachibana recupera la pelota. Ahora tiramos el pase con Kazuo para Hyuga. No hay arquero en el arco. En 23 minutos 50 del primer tiempo, Steve hace una chilena. Ahí salta el número 4, toca la pelota pero no puede pararla y rápidamente nos ponemos arriba 1-0 contra el equipo Corea del Norte. Ahí va sacando el equipo rival. La va llevando el número 7. Ahí está Matsuyama, que adivina la intención del pibe pero hace una pared bastante potente. El número 8 le devuelve la pelota. Va entrando al área. Ahora hace un pase y salta Soda, no llega. El número 9 es marcado por nuestro portero y por Kazuo Tachibana, que vamos a
a intentar sacarle la pelota. Benji Price se queda en el arco en 21 minutos 20 del primer tiempo. Vamos a ver si le podemos robar la pelota, pero es joda esto, porque la bajan como si fuese que no lo marca nadie, ¿no? Ahí lo regatea Benji 9 y anota con un disparo el 1-1. La verdad que este equipo también nos puede llegar a traer muchos problemas como el equipo anterior. Tenemos que estar con los focos muy enfocados en no perderle la diferencia, ¿no? de goles, porque se puede complicar como el partido anterior. Ahí Misaki va haciendo un pase, el número 10 creo que era, que casi la recupera, pero el número 7 no falla. Vuelve a recuperar Corea del Norte la pelota. Ahora recibe la marca de Shito, el número 7, se barre Shito con su super barrida. Vamos a ver si vuelve a tener éxito. Esta vez lo regatea el número 7 y hace un pase. Ahí le devuelve la pelota al número 8. El número 7 vuelve a hacer una pared. Ahí salta el hermano Tachibana, que no puede interceptar. Ahora va Bruce contra el número 7. Lo vamos a esperar abajo. Ahí va Soda, nos llega, remata de volea el jugador coreano. Nos tiramos con el puño con Benji, nos llega. Y Kazuo saca la pelota en la línea. Ahí están viendo que estos pibes también tienen el nivel muy alto. Ahora lanzan otra volea. Ahí va Benji, nuevamente pegan el palo. Y ahora va el número 5. Está muy agresivo el equipo Corea del Norte. Benji se está mareando, no caza una. Ahí se tira con el puño. Aunque haga la super tirada, no puede tener el tiro potente del número 5. Y se ponen arriba 2-1. Ya se está volviendo una tendencia esto de que el equipo japonés empiece los partidos perdiendo. Pero bueno, eso es cuando nos confiamos y queremos ser amarretes, ¿no? Queremos intentar mantener todo el aire posible de nuestros jugadores, como pasó con Misaki, que por no hacer los toques combinados hicimos una pared simple y que no es tan potente como los toques combinados gol del combo, ¿no? Entonces ahí perdimos la pelota. Ahí nos volvimos a arriesgar con Tom. Le hacemos un pase a Matsuyama, que por suerte llegó. Estaba el número 3 y el número 7 muy cerca de la jugada. Y ahora obligatoriamente tenemos que ir muy lentamente acercándonos al área chica del equipo Corea. Vamos a realizar el tiro del halcón, del águila con Matsuyama. El portero no llega, toma el efecto y anotamos en 11 minutos 10 del primer tiempo el empate. Estamos 2-2, pero el equipo Corea ahora va llevando la pelota. Están con diferencia, porque si ellos siguen anotando, van a llevar siempre la ventaja. Shito está teniendo bastante participación en el partido. Esta es su tercera barrida. Una logró recuperar y la otra no. Ahora por segunda vez vuelve a recuperar. Muy bien Shito. La verdad que en este partido está inspirado. En los otros partidos no ha tenido un gran desempeño. Por eso lo remarco bastante. Ahora con Misaki vamos llevando la pelota y esta vez no me voy a arriesgar a cometer el mismo error de hace un rato, que nos costó un gol. Ahí hacemos los toques combinados y el pibe ese no llegó, el defensa. Bajamos la pelota con Tom. Y acá podemos ir a intentar regatear al portero, pero estos arqueros tienen el nivel demasiado alto en comparación con los porteros anteriores. Ahora nos marca el número 3 y estamos obligados a hacer el tiro del águila con Matsuyama.
Ahí toca la pelota número 7, le saca bastante potencia y el portero recupera muy sólido. Eso pasa cuando nos marcan los defensas, cuando no hacemos bien los movimientos para ir a desafiar al portero. Por suerte el defensa desvió mal y le quedó la pelota al hermano Tachibana, porque de otro modo iban a volver a tener más probabilidades de quedar en ventaja los coreanos. Ahora Tsubasa recibe la marca del portero y del número 6. Le desvían la pelota, intentamos hacer una chilena drive y le desvían el balón. Ahora la tiene Hyuga, no hay portero en el arco rival. Así que en 6 minutos 10 del primer tiempo hacemos una chilena simple de Steve. Salta el número 2 y desvía la pelota. Es muy alto el nivel de estos coreanos. Ahora Anita recibe la marca de un jugador rival y tiene muchas probabilidades de perder. Ahí le desvían la pelota a Anita y el número 11 baja el balón. No corre el riesgo de desviarla y que logren algunos jugadores del Japón recuperar la pelota. Ahora el número 9 va avanzando, recibe la marca de Bruce. Y ahora Bruce lo vuelve a marcar, hacemos el bloqueo facial y le hace una falta en 3 minutos 20 del primer tiempo. Tienen un tiro libre directo. Y ahí le pega el número 7, el número 10 en 0-20, estamos igualados hasta el momento. Nos lanzamos con Benji, hace la super tirada y captura muy bien ahora Benji. En los intentos anteriores no tuvo mucha oportunidad de atajar. Muy alto el nivel de los jugadores de Corea del Norte. Ahora hacemos un pase con Matsuyama, ahí pica Tom Misaki. Con Tom Misaki vamos a hacerle un pase a Hyuga. Vamos a intentar a ver si nos podemos poner en ventaja nuevamente con el Japón. Steve está muy atrás, vamos a hacerlo que vaya picando, corriendo el riesgo de que recupere la pelota el número 2 o el número 5. Vamos a hacer el neo tiro del tigre, a ver si Steve tiene más chances de anotar y mejor suerte que Tsubasa. El portero ataja y desvía la pelota al tiro de esquina. Ahí estamos dándonos cuenta nuevamente de que tiene un nivel muy alto el arquero. Logró atajar el neo tiro del tigre con no tanta dificultad, ¿no? Desviando la pelota al tiro de esquina. Pero vamos a seguir intentando. Ahora, como se fue el balón fuera de la cancha, el árbitro va a dilatar un poco más el primer tiempo. Ahora Misaki recibe la marca de 5 jugadores, entre ellos el arquero, que no duda en salir. Ahí va recibiendo la marca de todos los pibes y deja pasar la pelota, le ganó a todos los jugadores. Ahí va el número 5, que toca la pelota pero no logra recuperarla. Le queda el rebote a Kazuo Tachibana. Vamos a ver si el árbitro no nos vuelve a cortar la jugada. Vamos a hacer el super tiro del tigre con la ayuda de Shito. Ahí rematan los hermanos Korioto. Ahí salta el número 7, nos llega, toma el efecto y anotamos el 3-2 en tiempo cumplido del primer tiempo. Nos ponemos arriba 3-2. La verdad que se está poniendo muy complicado el torneo y ahí el árbitro termina. Gracias árbitro que nos dio el tiempo para que podamos ponernos arriba, no sé si prematuramente, pero estamos arriba y encima sacamos nosotros, que eso es muy bueno. Tenemos ahora la chance de seguir sacándole ventaja. Tenemos que hacer la jugada con mucha paciencia y tenemos que intentar no cometer errores, porque
como le fui diciendo en el torneo, cualquier error que podamos realizar puede ser un gol en contra para nuestro equipo. Ahí el número 7 va interceptando, no sé de dónde salió este pibe porque le hice el pase al número 11 en nuestro equipo y el 7 estaba muy lejos, pero por no pasarle la pelota a Soda para que haga su super pase, ahí salta Benji y recupera la pelota. No tenemos el arquero en nuestra portería. Ahí nos podemos arriesgar en hacer el pase con Bruce, y ahí le llega la pelota a Masao. Y ahora el número 7 está lejos, calculo que no va a saltar ahora a interceptar. Fue más o menos parecida la jugada, pero ya le digo, en este juego hay veces que te llevas esa clase de sorpresas, que uno calcula como que no va a saltar nadie y te interceptan la pelota. Ahí va llevando Gito el balón, ahí lo estamos viendo a Tsubasa. Ahí le vamos pasando la pelota al capitán del Japón, que rápidamente vamos a ir trasladando la pelota para nuestro delantero Steve Hyuga, el número 7. Ahí va avanzando. Habíamos intentado hacerle gol con el neo tiro del tigre en el primer tiempo, por eso ahora tiene poco aire, tira al centro, le queda a Tsubasa, no tiene marca por suerte. Ahí vamos bajando la pelota y vamos a ir nuevamente a usar este recurso de intentar anotarle contra el portero. Ahí se perfila el capitán, realiza el tiro dry shot, el portero bloquea y desvía la pelota, le queda a Nita, recibe la marca de 3 jugadores, no hay arquero en el arco. Vamos a intentar, podemos hacerle errar, pero le va a quedar al 6 o al 5. Vamos a intentar hacer una super volea contra 3 jugadores de Corea del Norte. Ahí desvía el número 2 y recupera la pelota el equipo coreano, que va saliendo. Nita no pudo realizar su super volea. Ahora marca Bruce, por si acaso hacemos el bloqueo facial, pero el número 11 decide continuarlo, regatea, va entrando al área, remata un tiro simple potente. Nos lanzamos con Benji, nos llega, y en 20 minutos 30 del segundo tiempo nos empatan. Estamos ahora 3-3 y ahora yo creo que es el momento de hacer los cambios. Vamos a ponerlo a Misugi, más conocido también como Andy Johnson, ¿no? Lo sacamos a Bruce, que no tuvo mucha posibilidad de hacer su bloqueo facial, pero vamos a seguir intentando que pueda bloquear y impedir que nos sigan haciendo goles, ¿no? En otros partidos. Ahora afuera Bruce y entra Andy. Ahí va sacando Tom Misaki para Gito. Por el momento el equipo está jugando bien. Estamos manteniendo la paridad en el marcador. Ahí va llevando Soda la pelota en 19 minutos clavados. Y con Soda no nos vamos a arriesgar a cometer los mismos errores que ha pasado en otros partidos. Y vamos a hacer siempre el pase de la navaja. Ahí hace el super pase y salta el número 11. Toca el pase pero no puede pararlo. Ahí le queda a Steve, que hacemos rápidamente un pase para Misaki. Ahí va avanzando Tom Misaki. Vamos a hacer los toques combinados. Siempre tenemos que estar atentos a que los jugadores que están en el área, los defensas, que no nos estén marcando, porque se puede complicar. Vieron que ahí está el número 4 en el área. Si hubiésemos ido un poquito más directamente de frente, nos hubiese marcado. Y estos pibes tienen las mismas características que el equipo iraní. Si nos marcan nos pueden mandar a volar a los jugadores. Entonces, por suerte, Matsuyama baja la pelota
no recibe marca. Y ahora vamos a ir a enfrentar a este pibe nuevamente que se está convirtiendo en la estrella del partido, atajando una super chilena de Oliver y un neo tiro del tigre de Steve. Ahora ataja el tiro muy fácil de Matsuyama. El arquero le hizo un pase al número 7. Aellito logra ganar, pero le queda el rebote al número 10, que va saliendo ahora para el equipo coreano. El número 10 recibe la marca de Soda y hace un pase. Soda desvía la pelota y recupera muy bien Soda. Ahora la va llevando Hyuga la pelota. Hacemos un pase para el capitán Tsubasa, que vamos a esperar a que nos marquen un par de jugadores. Vamos a hacer el pase de dry shot. Ahí está Misugi en el área, está Jito también. Ahí se barre el número 4. El capitán lo regatea, le hace el pase drive, salta el 5 y desvía el super pase de Oliver. Le queda a Jito. Y ahora con Jito podemos hacer errar, pero se va a ir la pelota de la cancha. No vamos a arriesgar de hacer un pase. Y ahí el número 8 le gana a Jito y le queda a Masao Tachibana, que estaba entre 3 jugadores de Corea del Norte y logra ser el más rápido y recuperar la pelota para el Japón. Le va tocando para su hermano, para Kazuo. Con Kazuo hacemos un pase para Steve. Ahí Steve se va introduciendo con el balón adentro del área de Corea del Norte. Vamos a ir minuciosamente a intentar otra vez desafiar al portero. Esta es una de las técnicas más efectivas contra toda esta clase de equipos. Ahora hacemos el tiro del tigre porque no tiene aire Steve para hacer el neo tiro del tigre. Ahí toma el efecto y anotamos en 10 minutos 30 del segundo tiempo. Nos ponemos arriba 4-3 y la verdad que está muy jodido el partido. Está muy igualado. Steve ahora se quedó sin aire, así que vamos a hacer un cambio por el momento. Vamos a ir trasladando a nuestros jugadores. Esto es más unos cambios tácticos que otra cosa, porque no nos conviene tenerlo a Hyuga ahora de punta, ¿no?, en la delantera, porque no tiene aire, no va a tener posibilidad de anotar. Entonces lo ponemos a un jugador que realmente pueda. Ahora Steve hace una super barrida simple y desvía la pelota, pero tiene mucha suerte el equipo coreano, que recupera otra vez la pelota. Ahí va Matsuyama, toca el pase pero no llega. Y eso era de lo que yo le hablaba, cuando nuestros jugadores hacen una barrida súper simple. Siempre aparece la foto de nuestro jugador y después se barre y es más potente la barrida. Ahí el número 4 se puso en posición de delantero y cabecea, y en 6 minutos 40 del segundo tiempo logra empatar ahora el partido 4-4. Y ahora se dieron cuenta que acá no hace falta que el equipo asiático remate con sus delanteros, con el número 11, el número 9 o el número 7. Los defensas también tienen muy alta efectividad de disparo, como el número 4 y el número 5, que creo que fueron los que anotaron también en este partido. Ahora Misaki se puso el equipo al hombro y va haciendo los toques combinados. Ahí queda en el aire, bajamos la pelota con Tom Misaki. Ahí esperamos que vayan llegando los jugadores japoneses. Le hacemos un centro a Misugi, que va bajando la pelota. Esta es la primera participación en el partido del jugador Misugi. Vamos a intentar regatear al arquero. Y el portero está muy sólido. La verdad que es uno de
de los jugadores que mejor desempeño tuvo en el partido, hay que decir la verdad. Y ahora le queda su base y va nuevamente el arquero, que se convirtió en figura a mi gusto. No nos da ni para hacer el tiro doble con su base. Vamos a intentar de hacer un pase. Ahí sale el arquero sin dudarlo, y el número 5, el arquero, recupera la pelota. Y ahora estamos en un momento muy crítico porque estamos empatando y tienen el balón ellos, y ahí el árbitro nos hace el favor de terminar el segundo tiempo. Y la verdad que creo que este es el primer partido que llegamos al tiempo de alargue. Va llevando la pelota a Corea del Norte. Ahí se va Misugi y le parte la gamba a este pibe coreano, que la verdad que se están zarpando, se están haciendo mucho los cancheros. Ahí salta Misugi, no llega a recuperar la pelota. Ahí la va llevando el número 10, ahora el 9, dispara el número 9 y vamos a ver si Benji puede atajar. Dispara con mucha con mucha dificultad, le queda el rebote a Shito, que va sacando la pelota del área japonesa. Ahí la va recibiendo Kazuo Tachibana, que está siendo perseguido por el número 2 de los coreanos. Mejor tocamos la pelota antes que nos marque, porque sería un caso perdido, ¿no?, si nos llegan a robar la pelota o marcar con al hermano Tachibana, porque tiene el nivel muy bajo, ¿no?, para hacer pases. Ahí va llevando la pelota Tsubasa Ozora, el capitán japonés. Y vamos a ver contra este portero, que la verdad que si este arquero de Corea del Norte ataja tan bien, me imagino entonces más adelante, cuando nos enfrentemos realmente a los equipos más potentes, ¿no? Le realizamos el dry shot, el portero no puede detener el tiro de Tsubasa. Y anotamos en 7 minutos 10 del primer tiempo de alargue, el 5-4. Todavía queda mucho partido, gente. Tenemos que intentar marcar a todos estos guachos, porque se están zarpando estos equipos asiáticos. La verdad que está muy pareja en las eliminatorias. Ahora Hyuga hace la super barrida del tigre, lo manda a volar al 9 y recupera la pelota. En estos casos, cuando vuelve a hacer un pase y Misugi estaba fuera de juego, lo habían dejado en el camino, y la verdad que toda la estamina, ¿no?, la energía que hemos utilizado con Hyuga fue en vano. Ahora con Soda tratamos de corregir el error y le comete una falta al jugador coreano. Y la verdad que me hace enojar bastante cuando cometo esos errores, pero hay veces que uno está tan enfocado en lo que está haciendo, ¿no?, como en recuperar la pelota con Steve, que la volvimos a perder de una forma tonta, ¿no?, infantil. Ahí Benji tira la pelota al tiro de esquina, ahí va sacando el número 10. El jugador número 9 tiene la pelota y vamos a hacer que todos los jugadores del Japón vayan a romperle la gamba, porque tienen el nivel muy alto. Ahí le desvían la pelota, le queda Shito, va a ir contra el número 11. El número 11 le gana. No tenemos arquero en nuestra portería, le va quedando al hermano Tachibana Masao, que se la pasa a su hermano Kazuo. Y creo que esto ya en cualquier momento se termina el primer tiempo de alargue. No tenemos que cometer errores tontos como el que pasó hoy, ¿no? Ahora la tiene Andy, que es marcado por 2 jugadores, y los regatea a los 2, y ahora el árbitro termina el primer tiempo de alargue. Y ahora estamos otra vez en ventaja 5-4.
cuando hay tiempo de alargue, segundo tiempo de alargue, los jugadores no descansan, entonces no les sube la estamina como en el segundo tiempo tradicional, ¿no? Por eso continuamos con la misma energía de nuestros jugadores. Subasa está bastante cansado. Ahí salta el número 10, toca el pase del capitán, pero vuela como un campeón. Ahora la va llevando Misugi. Vamos a hacer que nos marquen 3 jugadores. Ahí regatea el primero. Ahí va el número 7. Lo vuelve a regatear Misugi. La verdad que Andy hace bastante diferencia, pero esta vez el número 8 adivina nuestras intenciones y pierde la pelota. No pudimos concretar en ningún momento del torneo todavía una diferencia concreta. Estos equipos nos están haciendo bastante, nos están dando bastante guerra. Ahí se va Remasado, lo regatea el número 9, que está cerca de nuestra área. Ahí le hace el pase al número 11. El número 11 va trasladando nuevamente la pelota para el número 10, que deja pasar la pelota. Lo quiere engañar a Benji, le hace perder la estabilidad. Y ahora Basoda contra el pibe este número 9, remata el número 9. Ahí Basoda, lo habíamos dejado abajo para que se quede como último hombre. Nos lanzamos con el puño con Benji, nos llega. Y en 9 minutos 20 del tiempo de alargue nos igualan 5-5. Nuevamente estamos, no sé si sufriendo, pero estamos esforzándonos mucho. Ya hay 10 goles otra vez en el marcador, 5 para cada una de las escuadras. Ahora en 8 minutos van haciendo los toques combinados Oliver y Tom. Ahí Tom va llevando la pelota. Es marcado por el número 5. Volvemos a hacer el gol del combo, los toques combinados. Ahí nos adivina la intención el 5, pero logramos zafar ahí con Misaki. La va llevando Misaki. Tenemos varios jugadores del Japón en el área. Tenemos la opción de hacerle un centro a Matsuyama, que a simple vista parece que no tiene marca, pero el número 3 se abalanza y va saltando y le hace una falta. Tenemos un penal ahora para el Japón en 5 minutos 10 del segundo tiempo de alargue. Va a patear Hyuga. Le pegamos al medio y el arquero, la verdad que se consagra realmente como mejor jugador del partido por el momento. Vuelve a atajar, nos ataja el penal. Vamos a bajar la pelota con Andy. Vamos a enfrentar nuevamente al portero, a ver si lo podemos regatear. Nos desvía la pelota, le queda a Tom Misaki, recibe la marca de 3 jugadores. Vamos a hacer errar, no hay arquero en el equipo de Corea del Norte. Nos desvía la pelota, le queda a Kazuo. Estamos con el arco sin portero. En 4 minutos clavados, ahí va Shito con toda la energía apoyando a los hermanos Tachibana y los abalanza, los manda en el aire, los hace volar. Rematan un potente disparo y toma el efecto. Y anotamos en 3 minutos 40 del segundo tiempo de alargue el 6-5. Y todavía esto no se termina, porque el equipo coreano va a intentar hacernos la vida imposible, como lo estuvo haciendo todos los equipos rivales en el partido. Ahí va Andy Johnson muy bien ahí interceptando y recuperando la pelota para nuestro equipo. Ahí la va llevando nuevamente Andy, ¿no? Misugi. Recibe la marca de 2 jugadores, del 4 y el 5. Ahí se barre el número 4. Lo regateamos. Estamos en 0-10 del segundo tiempo de alargue. Misugi tiene la pelota, recibe la marca de 3 jugadores. Y no nos da la opción de la chilena, ya está muy cansado Andy. Ahí saltan los 3 jugadores.
y Andy les gana como un campeón, pero le va a quedar el rebote al número 3 del equipo Corea del Norte. Ahora va Hyuga a intentar recuperar nuevamente la pelota. Le vuelve a quedar a Mizugi. No hay arquero en el arco coreano. Y ahora le vamos a hacer un pase a Matsuyama. Y ahora, aprovechando de que no está el arquero, vamos a hacer el tiro del águila. Ahí remata Matsuyama sin arquero y anotamos el 7-5. La verdad que fue es una goleada, pero fue un equipo, un rival digno, muy potente, muy agresivo, que nos llevó al tiempo de alargue. Logramos sacarle ventaja en el último momento, pero la verdad que se está poniendo cada vez más complicado esto. Logramos pasar. Espero que les haya gustado el partido. Dejen su like, compartan. Los invito a que comenten. Y nos vemos en el próximo partido, gente. Chau, chau, hasta luego.